Mi grupo está conformado por Karina Medina, Andrea Ortega, Lipsy Rojas, Keila Vergara y mi persona, Luisa Fernanda Ochoa. Nosotros les venimos a hablar acerca de la evolución biológica y las diferencias sexuales. Ok, antes que todo les quiero hacer una introducción para decirles qué significa biología y también para explicarles qué es la evolución. Bueno, se dice que la biología es la ciencia que estudia las diferencias o similitudes entre hombres y mujeres. La evolución es aquella que se encarga de estudiar o es la que dice la evolución, los cambios que ha tenido el ser humano en la población a nivel físico, biológico, social. Bueno, los objetivos que tenemos con esta presentación es que a ustedes les quede claro toda la temática acerca de la sexualidad biológica, acerca de las diferencias sexuales, acerca de las diferencias sociales en torno a la evolución. Hola, yo les vengo a hablar acerca de las diferencias biológicas que existen entre el hombre y la mujer. Bueno, la primera diferencia biológica que existe entre el hombre y la mujer es el sexo. Se dice que el ser humano está constituido por 23 pares cromosómicos. Uno de estos pares se encarga de dar el sexo. Esto quiere decir que si la carga cromosómica marca XX, será una niña. En cambio, si la carga cromosómica marca XY, el embrión será un niño. Esta es la primera diferencia que se encuentra a nivel biológico entre el hombre y la mujer. En el caso de la mujer, el conducto deja de crecer y el tubérculo genital empieza a convertirse en el clítoris. Toda la parte restante de la abertura genital empieza a convertirse en lo que hoy conocemos como los labios de la mujer. Bueno, y la tercera y última diferencia entre hombre y mujer a nivel biológico son las hormonas, o bueno, lo que conocemos como la secreción de las glándulas. Se dice que la distribución o secreción hormonal entre hombres y mujeres es totalmente la misma en cuanto a tipo y distribución. La diferencia radica en que los hombres tienen en mayor cantidad unas hormonas llamadas testosteronas y andronas y que la mujer produce en mayor cantidad las hormonas llamadas estrógenos y progesterona. Bueno, y la segunda diferencia que encontramos a nivel biológico entre el hombre y la mujer es la anatomía de los órganos externos. Bueno, es necesario aclarar lo siguiente. Se dice que el feto de niño o niña es igual, totalmente igual, hasta la séptima semana del embarazo. A partir de la séptima semana del embarazo, lo que es la abertura genital y el tubérculo genital empiezan a modificarse, siguiendo toda la información genética y de los cromosomas. En el caso del hombre, el tubérculo genital se desarrolla formando el pene. La uretra pasa por todo el centro del tubérculo y la piel restante se une formando el escroto. Bueno, y del otro tema que les vengo a hablar es de las primeras explicaciones científicas entre mujeres y hombres y su significado social. Bueno, la disciplina de las ciencias sociales es la que se encarga de interpretar, argumentar en principio antropológico, cuya mirada da un sentido a la parte de indagar, de investigar, de todas las inquietudes que tenemos. Y entonces en este momento se van a centrar en el origen del dominio del sexo entre hombre y mujer. Bueno, este tema lo vamos a dividir en tres explicaciones fundamentales científicas de las que hablaron los investigadores antropológicos. La primera es que dicen que el hombre
es el primer plano. O sea que el hombre es una persona fuerte, trabajadora, que puede cumplir todas las necesidades y puede hacer todo tipo de trabajo. En cambio, a la mujer la ponen en un segundo estatus. Esto quiere decir que la mujer, por sus condiciones, ¿cuáles condiciones? Las condiciones de tener el periodo, de embarazarse, de el momento en el parto, la mujer se debilita y no puede hacer algunas tareas. Entonces, pone a la mujer en un segundo estatus como por debajeándola, diciendo que el hombre es el más fuerte y que puede. Ok, la segunda habla de que dice que el hombre es una persona para el público. El hombre puede salir, puede trabajar, puede rumbear, puede votar, puede hacer miles de cosas en público. En cambio, la mujer es una persona que debe de estar en su casa, es una mujer doméstica. La mujer es la que se va a quedar en la casa cuidando a sus hijos, la mujer es la que se queda en casa siempre haciendo el aseo, cocinando, etc. Y la tercera investigación a nivel general, que el hombre es un ser insensible, un ser fuerte, un ser valiente, un ser único, por así decirlo. En cambio que la mujer, por su entrega, por sus sentimientos, por su amor, es una persona indefensa que se centra mucho y se entrega mucho al amor y a los sentimientos hacia sus hijos, personas o todo lo que lo rodea. El tema que les vengo a hablar yo es sobre somos naturaleza y cultura. ¿A qué se nos hace referencia somos naturaleza y cultura? Bueno, las acciones que realizamos los seres humanos hay sin duda una parte de naturaleza, es decir, de realidades que existen por sí mismas, no construidas por la acción humana, y otras de cultura de componentes que son fruto de la convención del aprendizaje. Por ejemplo, alimentarse es una acción natural y biológica, pero cocinar, hervir un alimento, preparar una salsa, respetar unas normas en la mesa son acciones culturales, aprendidas porque ya las hemos visto por otras personas. También nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos en toda nuestra vida se encuentran tanto elementos de origen natural como cultural. Son una conducta social adquiridas y aprendidas, son un determinante de grupos de seres humanos que se transmiten por el aprendizaje, por decirlo de esa manera. Por otra parte, la antropología cultural diferencia entre conductas naturales y conductas culturales. ¿Qué son esas conductas naturales? Aquellas en las que la información ha sido transmitida genéticamente, y las conductas culturales, aquellas que adquirimos por aprendizaje social. De un modo similar, la biología distingue entre genotipo y fenotipo. El genotipo es esa combinación genética en los cromosomas y el fenotipo es simplemente esa interacción del genotipo con el medio ambiente y los rasgos más que todo físicos y conductuales que se presentan en las personas. Estas ciencias, antropológicas como biológicas, nos muestran que ningún organismo es solo producto de su naturaleza hereditaria y de los genes, ni tampoco el resultado exclusivo de la interacción del medio ambiente. En el caso del ser humano, es la cultura en la que ha nacido. Todos los individuos son el resultado de la interacción entre ambos polos, ya sea su naturaleza biológica y el medio en que se desenvuelve. Cuando hablamos sobre el origen de la vida, ¿qué se nos viene a la mente? Primero que todo tenemos que tener algo muy claro, que el origen de la vida y la evolución de las especies han existido dos hipótesis, una que es la científica y otra que es la religiosa. Pero en este caso vamos a hablar un poco sobre esa parte científica y sus aportaciones al origen de la vida. Bueno, el origen de la vida se sitúa hace aproximadamente 3.600 millones de años. Esto se da a partir que hubo una combinación. Por otro lado, la teoría evolucionista
tuvo un gran exponente, que en este caso es Lamarck, un biólogo, que dice que la evolución se explica por la necesidad que tienen las especies de adaptarse al medio. Y esta teoría no solo fue apoyada, sino que también hubieron otras teorías como la del origen común de las especies, que fue por Charles Darwin, la lucha por la supervivencia y teoría de la selección natural. Todas estas investigaciones ayudaron a que en sí la evolución de las especies pudiera ser como más apropiada para dejar a un lado la teoría del fijismo. También tenemos que tener algo en cuenta. Hubo una combinación atmosférica y geológica. Esto permitió que se diera una evolución físico-química en los mares y así fueron apareciendo los primeros seres vivos unicelulares. De ahí, a partir de toda esa evolución, fue que se dio la especie humana. En fin, todos los seres vivos experimentamos dos mecanismos. De eso hablaré en un momento. Primero, vamos a hablar sobre qué es evolución y especie. Cuando hablamos de ese término, hablamos de evolución a las transformaciones de los seres vivos a lo largo de la historia terrestre, que han sido cambios lentos, pero a la vez seguros. También especie se dice que es cada uno de los grupos en los que se dividen los géneros de los seres vivos que hoy conocemos. Bueno, le estaba hablando que todos los seres vivos experimentamos dos mecanismos, que es herencia y adaptación. Cuando hablamos de herencia, hablamos a esa combinación genética que viene de nuestros descendientes o de nuestros padres. Y cuando hablamos de adaptación, solamente estamos relacionando a ese proceso que nos brinda el medio, a ese proceso que nosotros los seres humanos o los seres vivos podemos adaptarnos para sobrevivir. Por otro lado, tenemos ciertas teorías que refutan sobre la evolución de las especies. En esa está el fijismo. El fijismo habla más que todo de la bioquímica y el código genético nos dicen que todos los seres vivos tenemos un origen social y común. Y que la evolución del Homo sapiens también tiene su origen y que ha ayudado a que las especies o que el ser humano tenga su propia teoría. Mas, sin embargo, el desarrollo de la vida ha sido continuo y sin discontinuidades. Esto permite y admite que la evolución no es una hipótesis, sino es un hecho científico. También acerca de la evolución humana. Bueno, la evolución humana, o también llamada humanización, es el proceso de evolución biológica que se da en la especie humana desde sus ancestros hasta la actualidad. El estudio de dicho proceso, que se requiere de un análisis indisciplinario en el que complementa también la genética, la antropología física, la paleontología, la geonocología, la arqueología y también la lingüística. En términos más generales, este contexto se refiere a los individuos de la especie Homo sapiens, donde se evidencia la morfología, también la genética molecular, que han determinado que la especie viva más cercana a los Homo sapiens es el chimpancé. De esta manera, el estudio específico de la evolución humana es el estudio del linaje, que también incorpora como que las especies más cercanas a los humanos. Evidencia también molecular y paleontológica también ha estimulado que el ancestro común entre Homo sapiens y Patrolodactyl, a partir de esta divergencia dentro del linaje humano, continuamente emergiendo nuevas especies, todas ellas extintas actualmente a la excepción del Homo sapiens. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la dimensión sociocultural. El descubrimiento del otro se da a través de las relaciones entre los individuos. Esto consiste en la interacción recíproca entre dos o más personas, ya que involucran los siguientes aspectos, como sería también la habilidad para comunicarnos o la solución de conflictos, la expresión auténtica de la persona, también serían las relaciones que hay entre los individuos, que son contactos profundos o superficiales, ya que existen entre dos personas que pueden durar la realización de cualquier actividad. Esta habilidad que tienen los seres humanos para interactuar
con los de su especie es como que la capacidad de desarrollarse integralmente. Esto también se puede dar a través del otro con el fin de encontrar sentido de los propios. Bueno, a continuación les hablaré sobre la ordenación simbólica de diferencia sexual. En este tema se habla sobre cómo la cultura es considerada como una construcción social. A lo largo de la historia, en la mayoría de las culturas, una mujer es considerada ciudadano de segunda clase, sin derecho a heredar, a tener propiedades, solicitud de préstamos, firmas y contratos, en donde deben estar bajo la tutela de un hombre, ya sea el padre, el hermano, el esposo, los cuales han sido considerados como seres, han sido consideradas como seres inferiores. Y de esto es lo que abarca la ordenación simbólica, poniendo lugar a esto como ley natural, en donde si fue permitido y propuesto por la sociedad es aceptado. A esto le sigue la implicación de la categoría de género. La categorización basada en el género tiene la función primordial de ayudar en la percepción de la compleja realidad social. Una de las implicaciones más universales del sistema de categorización de género sexual es su construcción de carácter asimétrico. Esto es las diferencias existenciales entre los miembros de ambas categorías, en donde son las mujeres quienes constituyen el estatus inferior y los hombres el estatus superior en todas las sociedades conocidas. En nuestra sociedad resulta imposible pensar en lo que significa ser hombre sin que a la vez se esté pensando en lo que significa ser mujer. Por ejemplo, cuando a un hombre se le dice que no puede llorar, al mismo tiempo se piensa y se entiende que las mujeres sí lloran. Todo esto lo crean los grupos, las categorías sociales a las que pertenecemos. Ellas influyen mucho en las identidades sociales, o mejor dicho, ellas forman parte de ello. El siguiente tema que vamos a abordar es el rol de género. El rol de género es la orientación de los cuerpos hacia ciertas actividades valoradas como propias para cada sexo. Esto quiere decir que varían según la cultura en donde nos encontremos, el contexto, y se codifican una distribución específica en ocasiones a partir de estereotipos de capacidades físicas e intelectuales en cada sexo. La ordenanza que enfatiza en lo que son y deben ser los hombres y las mujeres es una estructura social de dependencia. Las mujeres son las que se quedan en la casa haciendo las labores que le corresponden y los hombres deben trabajar para sostener su hogar. El último tema que vamos a abordar son las disciplinas de los cuerpos y el deseo sexual. La estructura del género aplica en la dirección única normativa del deseo y orientación de los cuerpos en la sexualidad. El género simbólico trata de delimitar las normas acerca de lo que deben ser los hombres y las mujeres. La sexualidad deriva de los términos. Esto quiere decir que el hombre es masculino, obtiene su complemento de la mujer, que vendría siendo femenina. Conociendo la relación natural a partir de la anatomía de los órganos reproductores, sería la organización del sexo. Esto se basa en el género, la heterosexualidad obligatoria y la construcción de la sexualidad femenina.